Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que sería el tema de leyes de exponentes número 3, ¿de acuerdo? En esta tercera parte vamos a tocar lo que son ecuaciones exponenciales y trascendentes. Profe, ¿es diferente tener una ecuación exponencial con una ecuación trascendente? Bueno, sí, vamos a querer por ahí más o menos diferenciar en algo. Una ecuación exponencial básicamente se trabaja cuando, o se caracteriza, vas a indicar ahí, cuando la variable, la incógnita, va en el exponente, ¿de acuerdo? Como, profe, por ejemplo, mira, acá tú tienes 3 elevado al exponente x al cuadrado menos 2x más 1. Te percatas que en el exponente justamente se tiene una expresión que está en función a una variable, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Listo. Y luego, al otro lado, tienes 3 elevado al exponente menos x más 7. Tienes una expresión que está en función a x. Y acá tenemos entonces la igualdad, ¿verdad? Que se está generando básicamente, o que está generando básicamente una ecuación. Ahora, profe, ¿y una ecuación trascendente? Una ecuación trascendente, aparte de tener en la variable, en el exponente la variable, también en la base tiene la variable. O sea, profe, podría tener, por ejemplo, x elevado, profe, a la x más 2, por ejemplo, acá sí ve. Mira, estás viendo que esta expresión es una expresión trascendente, ya que en la base estaría la variable x y también en el exponente estaría la variable x. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, mira, vamos a colocar una pequeña introducción a este tema de las ecuaciones. Vamos a tener acá exponenciales y trascendentes. Por ejemplo, si yo tengo acá un 3 elevado al exponente x al cuadrado menos 2x más 1 y es igual a 3 elevado al exponente menos x más 7, profe, ¿cómo resolvería esta ecuación? Mira, cuando tú tengas una ecuación entonces exponencial y trascendente, vas a aplicar teoremas, vas a aplicar propiedades para poder resolver. Vas a tener algunos modelos de los cuales tú, en este caso, tienes que ir practicando y de acuerdo a ello más o menos tú le vas a dar la forma adecuada para poder resolverlo. Listo. Por ejemplo, acá es algo básico nada más. ¿Cómo así, profe? Mira, nosotros vamos a tratar de comparar que esta expresión que está acá tiene que ser exactamente igual a él. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que acá tienes una base, acá también tienes la base y las bases que son iguales, ¿de acuerdo? Acá tú tienes el exponente y acá también tienes el exponente. Entonces tú podrías decir, profe, para que tengamos en este caso que esta igualdad, ¿de acuerdo?, se dé, si las bases son iguales, profe, también los exponentes que deben ser iguales también, ¿cierto? Entonces, profe, las bases yo observo acá que las bases ya son iguales, profe. Las bases son 3, entonces tú vas a decir así, profe, acá voy a tener, las bases que son iguales. A bases iguales normalmente se indica que los exponentes deben ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a decir, profe, las bases ya son iguales, entonces tú vas a igualar estos dos exponentes que tienes acá. Vas a indicar que x elevado al cuadrado menos, vamos a tener acá, 2x más 1 tiene que ser igual a menos x más 7. Listo, profe. O sea, tengo que resolver una ecuación de segundo grado. Mira, va a quedar una ecuación de segundo grado. Pasamos todo a un solo miembro y vamos a resolver. Por ejemplo, menos x pasa al otro lado como más x. Entonces me quedaría x al cuadrado. Y si acá yo tengo menos 2x y un menos x, este menos x que está acá pasa como más x, entonces menos 2x más x me quedaría menos x. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Y luego tienes más 7. Profe, ese más 7 pasa a restar. Y pasa a restar, entonces pasaría como menos 7. 1 menos 7, menos 6, profe. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces. Luego, profe, ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Bueno, nosotros normalmente tenemos que recordar que una ecuación cuadrática se puede resolver por un método que es el método de la factorización, ¿de acuerdo? Y normalmente se le aplica el aspa simple, ¿listo? Puedes también resolver utilizando la fórmula general. Nosotros estamos colocando, como todavía no estamos en el tema, pero lo mínimo que debo conocer siempre en los primeros temas de álgebra es el aspa simple, ¿de acuerdo? O sea, lo que tienes que conocer es el método del aspa simple. ¿Por qué? Porque tengo que factorizar acá. Profe, pero el aspa simple sí lo conozco, profe. Recuerdo que acá,
el x al cuadrado se descompone en dos factores. Profe, los extremos vamos a descomponer en dos factores. Acá ve xx y este menos 6 lo vamos a descomponer, profe, en dos factores. ¿Quiénes son esos dos factores? El puede ser menos 3, podría ser, ¿no? El menos 3. ¿Y quién más? Profe, el más 2. Menos 3 por más 2, menos por más da menos. Sería 3 por 2, 6, o sea, menos 6. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa. Y vamos a obtener dos expresiones. Por ejemplo, acá x por 2 sería 2x, profe. Y x por menos 3 sería menos 3x. Entonces, más 2x menos 3x, profe, me quedaría menos x. Entonces, acá vamos a tener menos x. ¿Te percates? Entonces, ya tenemos acá el menos x. Ya, listo, profe. Ya tengo acá el menos x. Entonces, luego, ¿qué hago, profe? Mira, acá en esta primera fila que tienes, formaríamos con estos dos términos, formaríamos en este caso el primer factor. El primer factor sería x menos 3 y se multiplica por, en este caso, mira, x más 2. Entonces, en la segunda fila tendríamos dos términos que formarían el segundo factor. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 0. Ahora, ¿qué debes recordar acá? Que cuando tienes una expresión donde el producto de los factores es igual a 0, la idea para resolver acá esta ecuación es que cada factor podría ser 0. O sea, podríamos indicar que el x menos 3 es igual a 0, es una posibilidad, o la otra posibilidad, o x más 2 tendría que ser igual a 0. ¿Te percatas? Mira, y luego tenemos que x es igual a 3, o puedes tener acá que x es igual a menos 2. Listo, profe. O sea que x podría tomar el valor de 3 o x podría tomar el valor de menos 2. Y si tú deseas, hasta con estos dos valores que acabamos de obtener, tú podrías verificar esta igualdad o esa ecuación que tenemos acá. Podría reemplazar 3 acá, podría reemplazar acá también obviamente 3, o luego podría reemplazar el menos 2 y va a verificar. O sea, profe, estos son los dos valores que se obtendría para x. ¿Listo? Sí, esos son los dos valores que tenemos acá para esa ecuación. Ahora, puedes decir acá, para finalizar, por lo tanto, nuestro conjunto solución va a ser igual. Ese conjunto solución va a estar formado por estos dos elementos, mira, que son el menos 2 y el otro valor. Lo vamos a ordenar, primero el menor, luego el mayor, el otro sería el 3. Esos son los dos elementos de nuestro conjunto solución para esa ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de resolver, de acuerdo, una ecuación. En este caso tenemos una ecuación exponencial que está en función a la variable x. Hemos resuelto y acabamos de obtener los valores que debe tomar x para que pueda verificar esa ecuación. Listo. Ahora, nosotros tenemos que ir viendo lo que son los teoremas, ¿cierto? Porque los teoremas nos van a permitir resolver muchos problemas. ¿Listo? Si bien es cierto, tú tienes que recordar que también hay otra parte muy importante que es la habilidad. Y la habilidad lo vas a conseguir ahí practicando, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener también bastante habilidad, destrezas ahí para poder ir dándole forma a algún problema para poder resolver. Y para eso, ¿cómo lo consigo, profe? Practicando. Tienes que practicar y practicar, practicar. La matemática, ya sabes, es full práctica. Listo, mira acá, tenemos lo que son los teoremas, ¿de acuerdo? ¿Qué teoremas, profe, tengo acá? Mira, por ejemplo, acá te vamos a presentar 4 teoremas. Primer teorema, el teorema de las bases iguales, ¿de acuerdo? Segundo teorema, el teorema de los exponentes iguales también. Luego, un tercer teorema donde tenemos las formas análogas o la forma análoga, o a veces se indica por analogía, ¿de acuerdo? Y la otra forma, la forma simétrica o por simetría simplemente vamos a indicar. Mira acá, por ejemplo, el primero, bases iguales. Justo lo que acabamos de aplicar acá, ¿de acuerdo? Pero no habíamos hablado todavía de los teoremas, pero por lo menos, ya más o menos intuitivamente, ya deberíamos determinar, profe, si las bases son iguales, entonces para que se dé esta igualdad, los exponentes, profe, también tendrían que ser iguales. Entonces, mira acá, a bases iguales, vamos a decir así, si yo tengo acá dos bases que son iguales, en consecuencia, profe, ¿qué debe ocurrir con los exponentes? Los exponentes deben ser iguales. O sea, deberíamos indicar que x y y son iguales. ¿Te percatas? Ahí tenemos. Ahora,
Profe, ¿qué pasaría si yo tengo exponentes iguales ahora? Ya no bases iguales. Mira, yo tengo ahora exponentes iguales y las bases ya no son necesariamente iguales, no me han dicho nada. Entonces, normalmente uno indica esto, dice, si los exponentes son iguales, ¿qué debe pasar con las bases? Las bases también, ¿qué deben ser? Iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Ya, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y por eso vamos a colocar acá una pequeña observación, vamos a indicar acá, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá una pequeña observación. ¿Cuál es esa observación, profe? Mira acá, si nosotros tenemos a a la x, que es igual a b a la x, te percatas que acá los exponentes son iguales. Pero yo puedo decir entonces, profe, que las bases son iguales, pero justo te dan un dato donde dice, y además, vamos a tener acá, además, A es diferente de B, o sea, te dicen que las bases no pueden ser iguales. ¿Qué es lo que debe ocurrir acá? La única posibilidad que tendríamos es que X es igual a 0. ¿Cómo así, profe? Mira, porque si X es 0, te quedaría A a la 0, obviamente recuerda que A y B no pueden ser 0, ¿de acuerdo? Entonces diríamos a elevado a la 0, un número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Un número diferente de 0 elevado a la 0, ¿a qué es igual? A la unidad, profe. Entonces 1 y 1 que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces verificaría la ecuación, ¿verdad? Entonces, si a ti te dicen que a la x es igual a b a la x y te dicen que a es diferente de b, la posibilidad entonces sería de que x es igual a 0. Eso es lo que tendríamos ahí. Ahora, vamos a tener por acá la forma análoga. ¿Cómo así, profe, la forma análoga? Por ejemplo, esto es uno de los modelos porque podríamos emplear más. En este caso, yo tengo una base y un exponente. Podría tener otro exponente de este x, ¿de acuerdo? Podríamos ahí generar. Pero mira, por ejemplo, si yo tengo x a la x, ¿de acuerdo? Y me dicen que es igual a un número. Ojo, no te van a decir directo x a la x es igual a y a la y. La idea es que acá pueden colocar x a la x y al otro lado colocan un simple número donde tú tienes que darle la misma forma de lo que tienes en el miembro de esa ecuación, pero que está a la izquierda, en el miembro que está a la izquierda, ¿de acuerdo? O en el primer miembro simplemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, mira, algo así, algo sencillo nada más. Yo tengo x a la x y acá me dicen que él es igual a 4. Y me están pidiendo cuánto vale x, ¿sí o no? Entonces yo digo, este 4 que veo acá, profe, tiene que tener la forma de un número, así de un número elevado a sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, podemos decir base y exponente debo tener, pero la base y el exponente ¿qué deben ser? Iguales, ¿sí o no? Entonces tú vas a indicar así, profe, sería 2 al cuadrado, está fácil. ¿Listo? Entonces, ¿te has dado cuenta? A esto me refería. O sea, no tienen que decirme directo x a la x es igual a y elevado a la y. Si no me van a decir tal vez x a la x es igual a un número y ese número tienes que darle la forma que tienes acá en el primer miembro. Por eso, mira, x a la x y tú ya le diste forma y acabas de obtener y elevado a la y. Si eso ocurre, entonces tú puedes decir, mira, como tienes base y exponente, entonces las bases que deben ser iguales y los exponentes también deben ser iguales. En consecuencia, ¿qué se indica acá? Que x es igual, profe, a y. A eso puedo llegar. A que x es igual a y. ¿Te percatas? Listo. Pero hay una excepción acá, ¿de acuerdo? Debemos exceptuar algo. Por eso acá estoy colocando excepto. Mira, hay una, en este caso, una igualdad, ¿listo? Que al final no va a verificar esta forma análoga, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, es una igualdad que es verdadera, se puede indicar, ¿listo? O sea, esa igualdad va a ser verdadera, pero al momento de querer verificar mediante la forma análoga, no se va a llegar a concluir lo que tenemos. Por eso vamos a tener una excepción y te voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Mira, primero quiero que observes esto, ¿de acuerdo? Quiero que observes esto, ¿listo? Y acá vamos a terminar demostrando justamente que es cierta esa igualdad, que es verdadera esa igualdad. Mira, por ejemplo, yo tengo 1 medio a la 1 medio y esto es igual a 1 cuarto elevado a 1 cuarto. ¿Sí, profe? Sí. 1 medio a la 1 medio va a ser igual a 1 cuarto elevado a la 1 cuarto, ¿de acuerdo? Eso es verdadero, sí o sí es verdadero. Y ya vamos a demostrar por qué motivo es verdadero y cómo vamos a llegar justamente. Entonces, profe, 1 medio a la 1 medio es igual a 1 cuarto a la 1 cuarto. ¿Te percatas? Si tú ves acá esta forma análoga,
x a la x es igual a ¿quién? Y a la y, profe. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se concluye que x y y que deben ser iguales? En nuestro caso el x es un medio y el y ¿cuánto es? Un cuarto, ¿sí o no? Entonces mira, nosotros vamos a indicar, profe, entonces debo indicar, profe, acabe, debo indicar que un medio es igual a un cuarto, ¿sí o no? Eso es lo que tendría que verificar. Mira, ¿y te percatas que un medio es igual a un cuarto? No, profe, ¿cómo que un medio es igual a un cuarto? Eso sería falso. Te das cuenta que no está cumpliendo, por eso tenemos esa excepción. Entonces acá vamos a indicar que esto que es, profe, esto que está acá es falso, ¿de acuerdo? Ahí vamos a indicar, es recontra falso, vamos a tener acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que no cumple y esa es la excepción. Listo, pero ojo. Esto es falso, esto sí que es, esta igualdad es verdadera. Lo que no está verificando es justamente esa forma análoga, ¿de acuerdo? Eso es lo que no está verificando, pero de esta igualdad es verdadera. O sea, si tú en algún momento tienes un problema donde dice un medio a la un medio, ¿de acuerdo? Tú puedes colocarlo rápidamente, que es igual, su equivalente es igual a ¿cuánto? Un cuarto elevado a la un cuarto. Entonces, profe, cada vez que tengo un medio a la un medio, su equivalente es un cuarto a la un cuarto o viceversa. El equivalente de un cuarto a la un cuarto, ¿cuál es? Un medio a la un medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Y ahora lo vamos a demostrar acá. Ahora vamos a la demostración de que justamente un medio a la un medio es igual a un cuarto a la un cuarto. Mira, entonces vamos a indicar un medio a la un medio. Mira, yo voy a hacer un artificio, ¿de acuerdo? Y el artificio consiste en observar, mira, yo tengo potencias ¿de quién? De 2, porque este 2 que está acá es 2 a la 1, 2 a la 1 y él es ¿cuánto? 2 al cuadrado. Entonces la idea para darle forma normalmente para este modelo, ¿qué se hace? Vas a agregar en el exponente, vamos a comenzar a darle forma en el exponente, vas a ir trabajando con las potencias de 2. Entonces puede ser 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y así sucesivamente. Pero vas a agregar acá al exponente, es decir, le vas a multiplicar por algo, pero para que no afecte, ¿de acuerdo? Para que el resultado al final se mantenga igual o sea equivalente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ah? Vamos a multiplicar y a su vez vamos a dividir. O podemos decir, vamos a multiplicar por un número y a su vez multiplicamos por su inversa, porque un número por su inversa siempre es igual a la unidad. Entonces, mira, el primer numerito sería 2 a la 1, habíamos indicado, o sea, 2. Pero ¿cuál es su inversa para que no afecte? Profe, su inversa sería un medio, ¿de acuerdo? Ahí está. Y mira qué es lo que ocurre acá. ¿Qué te parece si un medio por un medio que tienes acá lo multiplicas? Profe, y un medio por un medio sería un cuarto, profe, ¿de acuerdo? Un medio por un medio sería un cuarto, ¿sí o no? Ahora, mira acá, tienes un medio. Tienes un medio, pero acá había un exponente que es 2. ¿Qué te parece? Como los exponentes se están multiplicando, este exponente puede entrar y afectar a cada uno. O sea, sería 1 al cuadrado es 1. ¿De acuerdo? Este 2, ¿ya? 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. O sea, este 2 lo utilizamos para que eleve al 1 medio. ¿De acuerdo? Vamos a elevar 1 medio al cuadrado y lo sobrante lo multiplicamos. Y te acabas de percatar, mira, ahí está, ¿ve? Que 1 medio a la 1 medio es equivalente a ¿cuánto? 1 cuarto elevado a la 1 cuarto. O sea, es verdadero esto lo que te acabo de indicar. Solamente que no está verificando la forma análoga de que este X, ¿de acuerdo? Y este Y, que deben ser iguales, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, vamos pasando a la siguiente forma, mira, ¿ve? La forma simétrica que vamos a tener acá. Acá, por ejemplo, tenemos x a la x más n puedo tener. Ahora, si tú tienes x a la x más n, la idea es que al otro lado te van a dar un simple número, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que darle la misma forma. Entonces, la idea es que le des forma, acabe de un número y elevado a la y vamos a tener por acá, ¿sí? ¿Listo? ¿Dónde podríamos indicar acá? ¿Dónde podríamos indicar, por ejemplo, acá? Que en nuestro exponente, por ejemplo, acá sí ve. Podríamos indicar que x y y que son iguales, ¿sí o no? Pero también podemos indicar que n y m, vamos a tener acá n y m, que deben ser iguales, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener. Pero la idea es acá básicamente, en este caso,
que deben tener la misma forma. X a la X a la X acá, ¿ve? Y elevado a la Y elevado a la Y. Se le está sumando algo, se le está sumando algo y en consecuencia podemos decir que N y M que son iguales. Como también podríamos indicar que X y Y también que son iguales. Eso es lo que vamos a tener en cuenta acá.